Estamos de vuelta a la Tierra Prometida, su programa La Iglesia del Aire. Hoy vamos a estar tratando el tema milagros que se mueren. Quiero hablarles de un tema, de un caso, de un episodio que narra la Biblia. Había una señora que tenía un esposo muy anciano, pero ella era una devota, era una creyente en Dios. Una señora que vivía en Israel. Era una mujer estéril. La esterilidad para una mujer en Israel en esa época era una tragedia. Una mujer estéril era considerada como una maldición, como una mujer que no había cumplido el rol para lo cual Dios la puso sobre la tierra. El parto en el Medio Oriente, y más en aquella época, era algo como sagrado, algo como satisfactorio para una mujer. La mujer que no podía tener hijos era considerada una desdichada, una infeliz. De hecho, la sociedad misma la execraba. Ese era el caso de aquella mujer. ¿Cuánto sufrimiento no tendría aquella mujer? Pasaron los años, su sueño de tener un hijo se fue desdibujando y adicionalmente a eso, su marido fue envejeciendo. Llegó un momento en el que era imposible tener hijos. Número uno, por su razón biológica, ella era estéril, el vientre lo tenía cerrado. Y número dos, porque ya el esposo era un viejito, un anciano. Y para aquel entonces pues no existía la Viagra ni nada de esos estimulantes. Así que aquella mujer aceptó su fracaso en la vida, se acostumbró a que era el objeto de críticas en los pasillos, donde iba, seguramente mucha gente decía, iba esta estéril, esta mujer estéril. Como era una tragedia, pues todo el mundo tenía que ver con aquel episodio desagradable de su vida. Sin embargo, el hecho de que ella era estéril, que tenía un esposo anciano, que siempre tuvo ese sueño frustrado en su vida, eso no la apartó nunca de ser una mujer creyente, una mujer que leía la Biblia, la Torá, una mujer que buscaba a Dios, una mujer que oraba, una mujer que se mantenía en un ambiente espiritual de santidad, de pureza. Fíjense lo importante que es, a pesar de aparentes frustraciones, no apartarse del Señor. Alguna mujer desfasada hubiese dicho, bueno, ya que Dios no me dio hijos, ¿qué tengo yo que estar agradecida de Dios? Se aleja de Dios, se aparta de Dios, justificando el hecho de que ella fue una maltratada por Dios. Esta mujer no. Maltratada y todo como pudo haberse considerado, ella siguió orando, se mantuvo ahí. Su rol de fracasada en la vida, pero creyente. Un esposo anciano imposible de lograr sus sueños. Un día ocurrió un milagro, por lo menos llegó una palabra a sus oídos. Señor director, póngame por favor el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 16 y 17. Esa señora, un momentito, esa señora siempre en su casa se dio cuenta que pasaba por aquellos alrededores un profeta, un hombre de Dios, se llamaba Eliseo. La señora dijo, siempre Eliseo pasa por aquí, yo voy a construir, habló con el esposo y dijo, esposo, vamos a construir una suite, una segunda planta en la casa. Construyó una habitación, le puso su aire acondicionado, su alfombra, su cama, bien bonita, le mandó poner su DirecTV, su Movistar, no sé, su televisor, su computadora con Wi-Fi, para que aquel profeta llegara a su casa, se quedara en su casa, tuviera su habitación privada, una neverita, su airecito acondicionado, su split, una neverita con jugo, con agua mineral, con su manzanita, su pera, sus fruticas, su quesito parmesano o queso amarillo, su pancito ahí, algo bien chévere para que el hombre de Dios se quedara. Y el hombre de Dios, el profeta Eliseo, bien atendido como estaba, quiso ayudarla. Bueno, pues ¿cómo le agradezco yo a esta mujer que me está atendiendo tan bien? ¿Qué hago? Entonces le dijo, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Quieres que hable con el presidente por ti? No, tranquilo, yo tengo todo, no me hace falta nada. Pero yo quiero ayudarte. Se preocupó el hombre de Dios y se dio cuenta que no tenía hijos. Wow, pero esta mujer no tiene hijos. Y su esposo es un anciano. Sin embargo, el poder de Dios se va a manifestar. Vamos a ver el versículo que le dije, señor director, póngalo en pantalla.
Entonces Eliseo le prometió, el año que viene, por esta fecha, estarás abrazando a un hijo. No, mi señor, hombre de Dios, exclamó ella, no engañe usted a su servidora. En efecto, la mujer quedó embarazada y el año siguiente, por esa misma fecha, dio a luz a un hijo, tal como Eliseo se lo había dicho. Gracias, director. ¿Qué le parece el milagro de Dios? Una mujer que era estéril y que su marido era un anciano. Dios se las ingenió. Una buena noche, seguramente está ahí acostada, llega el viejito y le dice, mira, ¿será que damos un paso de fe? Bueno, ocurrió el milagro y el viejito empreñó a la mujer, o la preñó. ¡Wow! ¡Qué viejito tan... Se hizo el milagro, ¿vale? Pero no quiero hablar tanto de la manera como fue. Lo que quiero hablar es que ocurrió un milagro inesperado, ocurrió el imposible. Ahora, ¿qué generó que ocurriera el imposible? Un sueño que ya ella había olvidado, y ella había aceptado que nunca iba a poder tener hijos, primero porque era estéril y segundo porque el esposo le envejeció, un anciano, y resulta que muchos años después Dios resucita ese sueño. Quiero hablarle a personas que han tenido un sueño en la vida y a estas alturas de la vida ya han pasado la página y dicen, no, yo aspiré a ser tal cosa, yo aspiré a tener tal cosa, yo quise ser algo, pero ya eso es clavo pasado. No, no, no. Hoy Dios llega a tu casa a través de la iglesia de Lair y dice, tranquilo, todavía no he terminado contigo. Vengo a resucitar tu sueño. Hay esperanza. ¿Qué es imposible? ¿Quién dijo que hay cosas imposibles para Dios? Aquel matrimonio tuvo un hijo. Pero hay dos cosas, dos detalles importantes que permitieron aquel milagro. Primer detalle importante, la señora, a pesar de sus limitaciones, mantuvo siempre su ambiente de adoración, su ambiente de alabanza, su ambiente espiritual hermoso. Aquella señora, a pesar de ser una frustrada, no se alimentaba en las discotecas, no, se mantuvo en pureza, en santidad. Aquella señora no adoptó una vida mundanal, una vida de lujuria, no, mantuvo siempre su conexión con Dios, se mantuvo leyendo la Biblia, se mantuvo adorando, se mantuvo orando. Y número dos, mantuvo la práctica de la siembra, de la ofrenda a Dios. Fíjese que aquella señora fue diligente y se metió la mano al bolsillo y sacó una ofrenda para el profeta. Dijo, yo voy a honrar a Dios, voy a honrar al hombre de Dios. Compró bloques, compró cemento, compró arena, contrató un arquitecto, contrató un albañil, contrató un ingeniero, hizo un segundo piso sobre su casa, eso le valió una plata. Después se fue a la mueblería, compró un aire acondicionado, compró una cama, un gavetero, compró una lámpara, compró todo lo que se necesitaba, una suite presidencial ahí para que el hombre de Dios estuviese cómodo. Eso costó dinero y ella está diciendo, pero estoy honrando a Dios. Primero, un ambiente acorde con la santidad y con la pureza. Y segundo, una práctica hermosa que implica ofrendarle a Dios. Soy generoso. Dice la Biblia que si tú honras a Dios con tus bienes y con tus primicias, tus lagares rebosarán de mosto y tu casa va a reventar de alimento. Eso lo dice la Biblia. Esa señora tenía eso presente y lo cumplió y vio un milagro. Ya ella no lo estaba pidiendo, fue sencillamente que el hombre de Dios le dio una palabra y aun cuando ella no lo esperaba, Dios la sorprendió. Hoy Dios te sorprende a ti. Quizás ya tú olvidaste hasta tus sueños. Hoy Dios recuerda cuáles son tus sueños y si tú te mantienes en este ambiente de pureza, de santidad y cumples los principios de Dios, de la ofrenda, de la honra a Dios, Dios hoy te sorprende, Dios hoy te levanta, Dios hoy trae a tu mente, a tu memoria, algo que tú siempre quisiste y hasta lo habías olvidado. La mujer parió y estuvo amamantando a su hijo, pero repentinamente aquel hijo murió. Repentinamente, sin ninguna explicación, el sueño se vuelve a morir. Ponme el versículo 20, por favor. Capítulo 4, versículo 20 de Segunda de Reyes, dice la Biblia de la siguiente manera. El criado lo cargó y se lo llevó a la madre, la cual lo tuvo en sus rodillas hasta el mediodía. A esa hora el niño murió. Gracias, director. Un buen día, el niño le duele la cabeza, está en el campo trabajando con su papá. El papá pensó que era un dolor de cabeza normal, común, corriente. Le dice, llévenle a este muchacho a la mamá, que lo tenga ya, le dé una pastilla, le dé un cafenol, lo que sea.
y después se vuelve a venir a trabajar. No, pero no fue eso. Llegó el hijo donde la mamá tenía unos 12 años, supongo, no dice la Biblia cuánto, pero un muchacho ya estaba trabajando en el campo. La mamá lo atendió, pero igual murió en los brazos de su mamá. ¿Cómo se sentiría aquella mujer frustrada? Se le volvió a morir el sueño. Pero la mujer se aferró al hombre de Dios, la mujer se aferró a Dios, se aferró a la palabra, fue y buscó al hombre de Dios. El hombre de Dios volvió a su casa, hizo una oración, se acostó sobre el muchacho, estuvo orando hasta que el muchacho entró en calor y el muchacho volvió a resucitar. Ponme por favor el versículo 30, señor director. Versículo 30 del mismo capítulo que estamos estudiando, dice la Biblia: la madre del niño exclamó, le juro a usted que no lo dejaré solo, tan cierto como el Señor y usted viven. Así que Eliseo se levantó y se fue con ella. Gracias, director. La mujer buscó al hombre de Dios y dice, mira, mi hijo se me murió, yo no le estaba pidiendo, dijo usted. Usted fue quien dio la palabra, ahora usted va y ora para que mi hijo resucite. Y de aquí no me voy si usted no me acompaña. Se aferró y se aferró. ¿Cuánta falta nos hace a veces aferrarnos? ¿Cuántas veces hace falta aferrarnos a Dios, a lo que Dios ha dicho? ¿Cómo somos de fácil de aceptar las cosas negativas? Wow, que el Fondo Monetario Internacional dijo que la economía este año la inflación va a estar en 1 millón y eso nos aterra, eso no lo absorbemos. Me importa un bledo lo que digan los organismos internacionales. Yo pertenezco a Dios y yo dependo de Dios. Yo me alimento de lo que Dios ha dicho. Qué bueno sería que le creyésemos más a Dios que a los científicos. Qué bueno sería que le creyésemos más a lo que Dios ha dicho que a lo que dice el médico. Qué bueno sería que le creyésemos más a Dios que a lo que dice nuestro jefe, a lo que escuchamos en la calle. ¿Cómo nos afecta a nosotros a veces lo que escuchamos en la calle? ¿Cómo nos afecta lo que estamos viendo? No, está bien, pero el justo vive por la fe, no vive por lo que ve. Por fe andamos, no por vista. Pero cuando vemos que los precios se disparan, cuando vemos que no se consiguen los insumos, cuando vemos que no se consigue cauchos o baterías o carne, ¿cómo nos afecta eso? Pero olvidamos lo que dice la palabra, que el justo por su fe vivirá. Aquella mujer se aferró a lo que Dios ha dicho, se aferró a lo que ha salido de la boca de Dios y dijo, no, profeta, usted me acompaña en mi casa, ya el hijo está muerto, pero de que resucita, resucita. Yo no renuncio a mi milagro. Obligó al profeta, lo presionó y tuvo el profeta que ir a su casa y de nuevo resucitó el muchacho. Ponme por favor el versículo 35, señor director. Versículo 35 del mismo capítulo que estamos estudiando. Eliseo se levantó, se puso a caminar de un lado a otro del cuarto y luego volvió a tenderse sobre el niño. Esto lo hizo 7 veces, al cabo de las cuales el niño estornudó y abrió los ojos. Gracias, director. Resucitó el niño, volvió a la vida del niño. Tenemos que hacer una pausa. Cuando vengamos, mi esposa va a estar con sus aportes, sus consideraciones de este tema, milagros que se mueren, cómo hacer que esos milagros vuelvan a resucitar. Una pausa y ya regresamos. En la Iglesia Camino al Cielo nos puedes visitar vía web www.iglesiacaminoalcielo.org.de. Encuentra en tu portal web toda la información de nuestro ministerio y las actividades que hemos preparado para ti. Estés donde estés, conéctate ya y anímate a conocer a Dios solo en www.iglesiacaminoalcielo.org.de. Ya el pastor Andrés Noguera tiene su propio portal web www.andresnoguera.com.be. Te invitamos a conocer más de su ministerio. Edifícate con sus mensajes y predicaciones. Aprende con sus reflexiones. Todo esto y más en el portal web del pastor Andrés Noguera. www.andresnoguera.com.be.